Bien, campeón. A ver, ¿alguien recuerda, haciendo una retroalimentación, alguien recuerda la definición de unidad de masa atómica? ¿Alguien puede decirme cómo definimos unidad de masa atómica y se representa por el símbolo U? ¿Mm? Bien, la semana, bueno, la última sesión, nosotros explicamos de que así como nosotros usamos la unidad de masa, ¿no? Para medir, pues, ¿no? La cantidad de materia de un cuerpo, ¿no? Y expresarlo en una unidad apropiada, puede ser gramos, puede ser kilogramos, puede ser toneladas, ¿no? Bueno, estas unidades lo utilizamos frecuentemente, ¿no? Cuando medimos la masa de un cuerpo macroscópico. Bueno, en este caso, eh, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar, en este caso, vamos a trabajar con partículas nanoscópicas, ¿no? Estamos hablando de los protones, neutrones, electrones, moles, átomos, y para ello, los químicos, ¿no? Han elaborado, ¿no? Se han puesto de acuerdo, ¿no? En crear esta unidad, ¿no? Es una unidad de masa de los átomos que se llama UMA, unidad de masa atómica. Y una UMA viene a ser la 12ª parte de la masa del isótopo carbono 12, ¿no? En su tabla periódica, a ver, no sé si ustedes me pueden acompañar con su tabla periódica. Tendrán ahí una tabla periódica al costado para que puedan acompañarme y puedan verificar algunos datos, valores. Ya, a ver, mira, fíjate en tu tabla periódica. Si yo te digo elemento químico, mm, a ver, carbono, cuyo símbolo es la letra C, ¿me podrías decir cuánto vale su masa atómica? Debe ser un número decimal, ¿no? Un número decimal. 12,011. Ya, correcto. Ese viene a ser la masa atómica del elemento carbono respecto a una UMA. Bueno, como ustedes se dan cuenta, su compañera dijo un valor en la cual no indicó su unidad, ¿no? Gramos, kilogramos, no indicado. No indicado, ¿por qué? Porque todos esos números que aparecen en la tabla periódica es respecto a una UMA, ¿ya? Es adimensional, es un número nada más, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Eh, esta unidad lo vamos a, ¿no? utilizar o lo vamos a expresar para sacar un promedio de la masa atómica de los isótopos de un elemento químico, ¿no? Por ejemplo, su compañera dictó un valor 12, y algo. Ese valor viene a ser el promedio, ¿no? Ese viene a ser la masa promedio de los isótopos del elemento carbono. El carbono tiene tres isótopos: carbono 12, carbono 13, carbono 14. Y mediante un dispositivo que se llama espectrómetro, podemos calcular su abundancia de cada isótopo y podemos calcular su masa isotópica. Multiplicamos estas dos cantidades, ¿no? Y luego le sumamos con la abundancia del otro isótopo con su respectiva masa isotópica. Y luego lo dividimos, bueno, entre el número de isótopos que hay, ¿no? En este caso, la suma total de porcentaje de abundancia sería 100%. Bien, de ahí sale el 12 punto y algo. Entonces, pero es adimensional, no se expresa en UMA, solamente es el número nada más. Igual, ¿no? Si yo te sigo mencionando, a ver, búscame el elemento químico oxígeno, cuyo símbolo es letra O mayúscula.
¿Cuánto vale su masa atómica? Es un número. Profesor, buenos días. Hola, buenos días. Vale 15.999 U. Claro, por ejemplo, ahí, este, correcto, ¿no? Lo que dice su compañero, correcto. Eh, es un número decimal, ¿no? Es la masa atómica del elemento químico oxígeno, ¿no? Pero es un promedio, ¿ya? Es el promedio de todos sus isótopos del oxígeno, ¿ya? Bueno, redondeando, viene a ser 16, ¿ya? Redondeando. Bien, a ver, otro elemento químico. Otro elemento químico, a ver, búscame el elemento químico calcio. Profesor, es 40,78. Muy bien, redondeando es 40, ¿no? Correcto, perfecto, muy bien. Igualmente, todos los elementos químicos tienen su masa atómica. Entonces, en esta parte, estimados estudiantes, no se preocupen, ya saben, bueno, no es necesario memorizar toda la masa atómica de los 118 elementos químicos, no es necesario, solamente el objetivo es que ustedes conozcan qué es UMA, quién es el elemento químico patrón y cómo se obtiene este número, ¿no? Que ustedes acaban de dictarme, cómo se obtiene. Bueno, es una masa promedio de todos los isótopos, ¿de acuerdo? Eso está en la diapositiva anterior. Bueno, luego hicimos otra unidad de masa, que es esta que está aquí, ¿no? Por si acaso, si el examen de la próxima semana yo le digo, a ver, jovencito, este, verifique en su tabla periódica si la masa atómica del elemento azufre vale 32, ¿no? De repente, entonces usted agarra en su tabla periódica y lo verifica, si es correcto o no. No puede ser una de las preguntas que yo planteé, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Entonces, eh, ustedes para el examen tienen que guiarse de su tabla periódica, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Bien. Eh, cuando los átomos se unen, ¿no? Cuando los átomos se unen, ya, cuando los átomos se unen, pueden formar moléculas, ya.
cuando los átomos se unen, pueden formar moléculas, pueden formar iones también, ¿no? Pueden formar moléculas, iones. En esta parte de la formación de moléculas, iones, quiero ser bien específico y concreto, ¿ya? Los compuestos químicos que forman moléculas son aquellos que están formados únicamente por no metal más no metal, ¿ya? Si usted ve una fórmula química que esté formado por solo no metales, entonces la unidad mínima es molécula. Y para ello se va a utilizar esta unidad de masa que se llama masa molecular. Algo específico, ¿ya? Ahora, si de repente en una fórmula química ustedes ven que contiene metal, para ello tienen que tener una tabla periódica para que puedan diferenciar metal y no metal. Tiene una tabla, bueno, en una fórmula química está formado por metal y no metal. Ah, ya, entonces la unidad mínima viene a ser iones. Y los iones, para los iones, su masa, ¿no? La unidad de masa que utilizan es masa fórmula. Ahí se llama. Ahora, por ejemplo, mira, por ejemplo, yo puedo aquí escribir un ejemplo, una fórmula química, por ejemplo, esta fórmula química. Entonces, me piden calcular la masa, en este caso, calcular la masa molecular, ¿no? En este caso, me pide calcular la masa molecular, ¿no? Bueno, su símbolo es así, letra M, así de simple. Bueno, tú de repente te preguntarás por qué no dice masa fórmula, por qué dice masa molecular. Bueno, como ya te dije, tienes que verificar aquí en la fórmula química, ¿no? Tienes que verificar que los elementos todos sean no metales. Entonces, con una tabla periódica verificas hidrógeno es no metal, azufre no metal, oxígeno no metal. Ah, ya, entonces la unidad mínima acá es moléculas. Por lo tanto, su unidad de masa es masa molecular. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula la masa molecular? Ah, eso también lo hemos explicado. Vas a tener que sumar ¿no? Vas a tener que sumar la masa atómica de los elementos que lo constituyen, la molécula. ¿Qué elementos constituyen la molécula? Hidrógeno, buscas en la tabla periódica cuánto vale su masa atómica. Azufre, buscas en la tabla periódica cuánto vale su masa atómica. Oxígeno, buscas en la tabla periódica cuánto vale su masa atómica. Y luego lo multiplicas por la cantidad de átomos. La cantidad de átomos lo va a determinar en el subíndice, ¿no? En el subíndice, en el número que está bajito, eso indica la cantidad de átomos del hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, busca hidrógeno en la tabla periódica. ¿Cuánto vale su masa atómica? 1. Ah, ya, muy bien, correcto. Entonces, muy bien, entonces sería acá 1, ¿no? Sería 1 y le multiplicas por la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos hay? 2. Entonces acá dices por 2, ¿no? Por 2, así. Más. Fíjate, azufre, ¿cuánto vale su masa atómica? 32. 32.
32. 32 sería por 1, ¿no? Acá sería por 1. ¿Por qué por 1, profe? Porque solamente hay un átomo nada más. Hay un átomo. ¿Ya? Luego, el otro elemento químico es el oxígeno. ¿Cuánto vale su masa atómica? 16. 16. Entonces le coloco 16 por la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos hay? 4. 4. Muy bien. Acá sería por 4. Bien. Entonces, ¿cuánto sale en total? En total, ¿cuánto sería? 98. 98. Correcto, 98. Muy bien. 98. Bien. No coloco UMA porque ustedes saben que la masa molecular de esta molécula es en función de una UMA. Y como está dividido entre una UMA, se cancela, ¿no? UMA y UMA se cancela. ¿De acuerdo? Pero ya ustedes saben que este viene a ser masa molecular, ¿no? Relativa respecto a una UMA, ¿ya? Bien, ahora, cuando de repente trabajan con masa fórmula. Ah, ya, muy buena pregunta. ¿Cuándo trabajan con masa fórmula? Van a trabajar con masa fórmula cuando el compuesto químico está formado por metal y no metal. Ya, metal y no metal. Es fácil de darse cuenta, ya, es fácil, no es tan difícil. Solamente debes tener una tabla periódica para que te puedas guiar también, pues, ¿no? Por ejemplo, yo escribo la fórmula química del cloruro de sodio, ¿no? Que es así, ¿no? Ustedes se pueden percatar aquí que en esta fórmula está formado por metal y no metal. Entonces, cuando tú veas que en una fórmula química está formado por un elemento metal y el otro es no metal, entonces la partícula mínima acá se le llama iones. Iones se le llama. Entonces, para los iones no se utiliza esta unidad de masa que es masa molecular, no. Aquí se utiliza lo que es masa fórmula. Pero el procedimiento es lo mismo. Es lo mismo el procedimiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, simplemente verificas en toda la periódica la masa atómica de sodio, lo multiplicas por la cantidad de átomos y luego le sumas la masa atómica de cloro por bueno, en este caso por la cantidad de átomos, ¿no? Sino que estas son las palabras correctas, ¿no? Masa fórmula, ya tú sabes cuándo se utiliza, solamente se utiliza para sustancias químicas que están formadas por iones, y masa molecular se utiliza cuando la sustancia está formada solo por moléculas. Profe, ¿cómo yo sé que está formado por iones? Repito, está formado por iones porque está formado por metal y no metal. ¿Y cómo sé que está formado por moléculas? Ya, porque está formado por elementos no metálicos, todos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este caso, ¿cuánto valdría la masa fórmula? ¿Me puedes dictar?
¿Cuánto vale la masa atómica del primero de sodio? ¿Cuánto es de sodio? 23. 23, profesor. Muy bien, 23. ¿Cuántos átomos de sodio hay? 1. 1. Muy bien, entonces acá sería 23 por 1. Más cloro, ¿cuánto vale su masa atómica? 35. Ahí tenemos una excepción, ¿ya? Si es posible en tu cuaderno, anótala ahí. Ahí tenemos una excepción, ¿ya? Ahí vamos a trabajar con número decimal, ¿ya? 35.5, ¿ya? Solo ahí, ¿ya? En cloro, ¿ya? Anótalo si es posible. 35.5, ¿ya? Ahí vamos a hacer una sección. No vamos a trabajar con número entero. Solo con, bueno, con este valor que es 35.5. ¿Cuántos átomos de cloros hay en la fórmula? 1. 1. Ah, ya. Entonces acá escribo por 1. Lo multiplico, lo sumo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale en total? ¿Mm? ¿Podrías decirme? Ah. ¿Cuánto sale? 58,5. 58,5, profesor. Claro, muy, muy bien. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces acá, campeón, creo que todos están de acuerdo. 58.5, muy bien. Bueno, creo que no hay problema aquí. ¿Ya? Ya. A ver, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí de lo que estamos utilizando. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda ahí? ¿Todo está claro para poder seguir avanzando? ¿Seguro? Ya, a ver, muy bien, correcto. Bien, entonces, bueno, como no tienen ninguna pregunta, entonces creo que ya sabemos diferenciar masa molecular, masa fórmula y unidad de masa atómica, ¿no? Sabemos cómo ya utilizarlo, ¿ya? Ten en cuenta que estamos trabajando con partículas nanoscópicas, ¿de acuerdo, campeón? Ya. Bien, también quería aquí mencionar, agregar aquí,
otras, unidades químicas de masa, ¿ya? Que también se utilizan mucho, ¿ya? A ver, mire campeón, cuando te digan un átomo gramo, ¿no? Bueno, ya se sobreentiende que cuando dice acá la palabra átomo, se está refiriendo a un solo elemento químico, monoatómico. Cualquier elemento químico que está en la tabla periódica. Cuando te dice átomo, y luego acá cuando dice guión gramo, se refiere que vas a expresar la masa atómica o peso atómico del elemento, pero en la unidad gramo, según la definición. ¿De acuerdo? Entonces, yo te puedo decir un átomo gramo de calcio. Puedo decirte un átomo gramo de azufre. Entonces, su definición, ¿cuál es? Vas a la tabla periódica, buscas su masa atómica de calcio, ¿no? Y lo escribes aquí, pero lo tienes que expresar en gramos, según la definición. ¿De acuerdo? A ver, hagamos un ejemplo. A ver, campeón, yo puedo decirte a ti cualquier elemento químico, como te dije. Puedo escribir acá un átomo, guión, gramo, de un elemento químico. A ver, se me ocurre azufre, ¿no? Azufre. Se me ocurre azufre. Entonces, ¿cuánto vale? Bueno, eso vale la masa atómica del azufre. Buscas en la tabla periódica, vale 32. Bueno, pero según la definición tengo que expresarlo en gramos. Ahí está, en gramos. Así. Así de simple. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta masa, campeón, escucha, toda esta masa contiene, vamos a poner acá una flechita, toda esta masa contiene un número que ustedes de repente ya se le ha explicado en la clase anterior. Contiene todo esto. 6.022 por 10 elevado a la 23. Pero va acompañado de átomos de azufre. ¿De acuerdo? Bueno, y así sucesivamente. Yo puedo seguir dando otros nombres, ¿no? Yo te puedo indicar acá. A ver, campeón, ¿me puedes decir cuánto vale un átomo, gramo de, un átomo gramo a ver, del elemento químico, calcio, ¿no es cierto? A ver, busca en la tabla periódica, por favor, ayúdame. ¿Cuánto vale 40. 40? Entonces, yo escribo acá 40, pero le expreso en la unidad gramo así, y siempre voy a decir esto, ¿no? Cuando yo digo 1 acá digo la masa atómica del elemento calcio que está aquí, y acá luego le pongo la flechita, ¿no? La flechita. Esa flechita significa que ese número, esa cantidad, con su unidad, todo esto, ¿cuántas partículas contiene? Bueno, por definición, contiene esta cantidad de partículas. 6.022 por 10 elevado a la 23. Este es un número ¿no? constante, ¿no? Que se utiliza para un átomo gramo de cualquier elemento químico. ¿Ya? Este número sale experimentalmente sale en este caso, del isótopo carbono 12, ¿no? De ahí sale este número. ¿De acuerdo, campeón? Entonces, cualquiera, obviamente, siempre y cuando acá diga 1. Profe, si dice 2, papayita, pues no sé, si dice 2, obviamente por 2. Entonces acá no te confundas, por favor. Acá si yo digo 2, 2 átomo, gramo, así, gramo de
del elemento químico calcio, ahí está. Si yo digo 2, entonces, campeón, no voy a decir 40, sino va a ser, si en 1 átomo-gramo de calcio hay 40 gramos, entonces en 2 átomo-gramos de calcio, ¿cuántos habrá? El doble. Es una regla de 3 simples. 2 por 40, 80. ¿De acuerdo? Es algo sencillo. Obviamente, ¿cuántas partículas va a haber acá? Ya no va a haber 6.022, ¿sí o no? ¿Cuánto va a ser en total? El doble. ¿Por qué, profe? ¿Por qué el doble? Porque aquí ha sido multiplicado por 2. Fíjate. Entonces acá será, aquí será ya no 6.022, sino sería 12.044, así, por 10 elevado a la 23, así. Pero esto de aquí, en este tercer ejercicio, ¿sabes? Eso se obtiene a partir del primero, pues, ¿no? De la base, de la teoría, ¿de acuerdo? Bien, profe. Profe, eso es cuando es átomo. ¿Y cuando es molécula, profesor? Ah, ya, muy bien. Cuando es molécula, campeón, trabaja con lo de acá. Mira, aquí. Aquí mismo te va a decir la palabra molécula, ahí está, molécula, gramo. Y la fórmula, la fórmula, campeón, la fórmula bueno, en este caso va a tener, va a estar formado por elementos no metales, ¿ya? Solamente no metales. Pero va a haber casos, ¿no? Ya tú sabes, cuando usamos molécula. Bueno, aquí tengo la fórmula química de una sustancia química. Acá, mira. Fíjate. Esta es la fórmula química del ácido fosfórico. Y este compuesto químico o esta sustancia química está formado por elementos no metales. Hidrógeno no metal, fósforo no metal, oxígeno no metal. Entonces está formado por moléculas. Ah, ya. Entonces voy acá a definir, yo digo acá, una molécula, así, una molécula, guión gramo, bueno, en este caso, de esta sustancia química, ¿no? Se llama ácido fosfórico, ahí está, ácido fosfórico, ahí está, campeón. ¿Cuánto vale esto? Ahí tú ya sabes, acá dice bien claro. M, ¿qué significa? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda qué significa M? ¿Recuerdan? Que lo dije hace 10 minutos. M, ¿qué significa? ¿Masa molecular o masa fórmula? ¿Sí se acuerdan, no? Masa, Molecular. masa molecular, muy bien. Ya, masa molecular. Bien, ¿y cómo se calcula la masa molecular? Ya también se recuerdan cómo se calcula la masa molecular de él, sumando la masa atómica de cada elemento. ¿Cuánto sale la masa molecular del ácido fosfórico? ¿Lo pueden hacer ahí en costado? Y me dictan la respuesta. A ver. A ver aquí. Una molécula, ¿no? Una molécula, gramos, una molécula gramos, la fórmula era H3PO4, así era la fórmula. ¿Cuánto vale? Tienes que calcular aquí la masa molecular del ácido fosfórico, H3PO4. ¿Cuánto sale? A ver, ¿qué dicen ustedes? 98. Claro, muy bien. Entonces,
Aquí sale 98, correcto. Ahora, 98, ¿en qué unidad tenemos que expresarlo? Aquí está, dice, gramos. Ahí está, miren, 98 gramos. Ahora, esta cantidad expresada en esta unidad, ¿cuántas partículas contiene o a cuántas partículas equivalen? Ya le dije ya, ¿no? ¿A cuántas partículas equivale? A 6.022 por 10 elevado a la 23. Voy a redondearlo ya. Entonces acá voy a escribirlo de esta manera, ¿no? Acá lo voy a escribir de esta manera. Profe, esto equivale a 6, lo voy a redondear acá, 6 por 10 elevado a ver aquí, 10 elevado a la 23, ¿no? 6 por 10 elevado a la 23. En este caso sería molécula, ¿no? Molécula de ácido fosfórico, ¿ya? Bien, chicos. Bien, creo que esta parte ya está claro. Átomo, gramo, molécula, gramo. Ahora, bueno, esto es lo que yo le indiqué, ¿no? Este es el número de Avogadro, ¿ya? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios. No es tan difícil, no es tan complicado. Ya. Bueno, acá, mira, campeón. Vamos a desarrollarlo de esta manera. Mira, aquí nos preguntan cuántos átomos gramos contiene una muestra de 216 gramos de aluminio. ¿Te acuerdas que te dije, campeón? Un átomo gramo del elemento, ¿a qué es igual? A la masa atómica del elemento, expresado en gramos, y toda esta cantidad contiene ¿cuántas partículas? 6.022 por 10 a la 23 átomos del elemento, ¿no es cierto? Ya. ¿Quién es el elemento acá? El elemento químico aquí es el aluminio. ¿De acuerdo? Tienes que darte cuenta, mira. El aluminio es el elemento químico. Ah, ya. Entonces vas a definir un átomo gramo del aluminio. ¿Cuánto equivale? ¿Equivale a cuánto? A 27 gramos, ¿no? Su masa atómica del aluminio. ¿Cuánto vale la masa atómica del aluminio? Busca en la tabla periódica. ¿Cuánto vale? Debe coincidir con este número que está acá, 27. ¿Coincide? Si coincide la masa atómica del aluminio, ¿es 27? ¿Cierto? Bueno, obviamente es con un número decimal, ¿no? Pero estamos redondeando acá. Estamos redondeando. Sería 27, ¿no? Bueno, estamos expresándolo en gramos. Ahora, Sí, profesor. ¿qué nos piden calcular aquí? Nos piden calcular la cantidad de átomos gramos. Ah, ya le ponemos X acá abajito. X. No sé cuántos átomos gramos hay. Y acá le colocamos 216 gramos. Nos piden calcular en esta cantidad de 216 gramos cuántos átomos gramos contiene. No lo sé. Por eso le pongo X. Entonces hago una regla de 3 simples. 1 por 216 igual X por 27. Así, una regla de 3 simples, ¿no? Hago 1, así, ¿no? 1 por 216, así, es igual a 27 por X, así. Así. Luego, esto de acá sale 216, ¿no? Y acá el 27 pasa a dividir, pues, ¿no? Al pasar a dividir, ¿cuánto sale? Sale 8. 8 átomos gramos. Entonces, ¿cuál es la base aquí, campeón? La base es esto, ¿no? Que tienes que recordar la definición correctamente.
¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos otro ejercicio acá. Aquí, aquí también, ¿no? Como te digo, podemos, bueno, en este caso vamos a tener que definir, ¿no? Vamos a tener que definir igual que el de acá, así, todo esto. Vamos a llevarlo acá. Fíjate bien, lee bien qué es lo que te piden calcular. Mira, fíjate bien qué es lo que te piden calcular. Pero ahora es molécula, ¿no? Ah, ya. Entonces, como es molécula, obviamente ya no tengo que borrar acá donde dice átomos. ¿Ya? Entonces, lo voy a tener que escribir de esta manera. Una mol, acá borro. Moléculas, así. Esta es la definición. ¿Ya? Esta es la definición. Una mol de moléculas. Aquí tenemos la masa molecular, ¿no? ¿Te acuerdas la masa molecular? En este caso, del compuesto químico, ¿no? Acá, el compuesto químico, ¿no? Acá podemos escribir compuesto químico, así. Entonces acá sería un átomo, acá sería, se cambia esta palabra acá, una una molécula gramo del compuesto químico, ¿ya? Ahí está. Y obviamente aquí, campeón, ya no se usa el PA, ni tampoco el E. El E sería compuesto químico, ¿no? Y acá es masa molecular con M mayúscula. Y ahí está. Bueno, y por último acá borramos esta parte de acá. Estamos hablando de moléculas. Ahí está. De esta manera solamente vamos a escribir esta parte de acá. Ya. Bien, campeón. Esta es la teoría que tú debes de saber. Esta es la teoría que tú debes de conocer. Tenemos que definir acá, bien. Y de acuerdo a esta teoría, tenemos que hacer nuestra regla de 3 simple. ¿Ya? Mira. Te explico, ¿ya? Una mol de moléculas, o también viene a ser llamado una molécula gramo del compuesto químico, es igual a la masa molecular, cuyo símbolo es M, ¿no? Del compuesto químico, expresado en gramo, y esta cantidad contiene esta partícula, este número de partículas, 6.022 por eso las 23 moléculas del compuesto químico, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta aquí, campeón, eh, vamos a usar una de estas igualdades para poder hacer la regla de 3 simple, mira. Fíjate arriba, mira. Dice, ¿cuántas moléculas del dióxido de carbono existen en 440 gramos de dicho compuesto químico? Ah, ya. Entonces, aquí voy a definir, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Este es el dato, ¿no? 440 gramos, dato. Ah, ya. Entonces aquí le agrego, ¿no? Dato. ¿Dónde está gramos? Gramos está acá, ¿no? Acá le agrego 440 gramos. Ahí está. Me piden averiguar cuántas moléculas existen en 440 gramos. Ah, ya, entonces, ¿dónde están moléculas? Aquí la flechita. Aquí, acá viene a ser la cantidad de moléculas. No lo sé cuánto será. Le pongo una variable, ¿no? ¿No? Acá le pongo una variable. De hecho, que va a haber millones de moléculas, ¿no? Le pongo X. ¿No? Ahí está, X. Ahí está. Ahora, este es el dato. No te olvides, este es el dato. 440 gramos. Y me piden la cantidad de moléculas que contiene 440 gramos. No sé cuántas moléculas contiene. Bueno, sabrá millones.
trío ni de molécula. No lo sé cuánto. Entonces, lo que yo puedo aprovechar es la teoría que ya sé, ¿no? Acá voy a escribir la palabra contiene, ¿no? 440 gramos contiene X molécula, no sé cuánto, tengo que averiguarlo. Bueno, pero acá hay una información, esta es la definición que ustedes deben saber. En este caso, el compuesto químico, ¿quién es? CO2. Ah, ya, entonces, profe, CO2 es el compuesto químico. ¿Ya? Entonces acá simplemente tú dices masa molecular de CO2. ¿Cuánto sale? A ver, fíjate, haz la operación básica que ya te enseñé. Calcula cuánto es la masa molecular del CO2. ¿Cuánto vale? Y exprésalo en la unidad de gramos. ¿De acuerdo? Acá, ¿cuánto sale la masa molecular? Porque acá dice expresar en gramos. Ahí entonces simplemente, profesor, mentalmente o si no, en una hoja aparte, dices que vale. ¿Cuánto sale en total? 42. 42 sería 44, ¿no? A ver, verifiquemos si es 42 o 44. A ver, un costadito. 42, profesor. Ya, vamos a verificar, ¿ya? Ya, profesor. A ver, mira, fíjate aquí, carbono, masa atómica, fíjate en la tabla periódica, sería 12. ¿Cuántos átomos de carbono hay? 1, K por 1, más oxígeno en la tabla periódica, fíjate cuál es su masa atómica, 16, por cuántos átomos hay acá, 2. Bueno, acá lo multiplicamos esto de aquí, sería acá 12. Acá multiplicamos, sería acá 32, ¿ya? 32. 12 más 32, ¿cuánto sale esto? Sería 44. Ah, y entonces acá es correcto, 44. Pero lo tenemos que expresar en gramos. Esta es la definición, pues, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas que yo te dije, ¿te acuerdas que yo te dije, ¿te acuerdas que yo te dije que una molécula gramo de cualquier compuesto químico es igual a su masa molecular? Y esta cantidad, ¿cuántas moléculas contiene? Ese número que está a la derecha, ¿sí o no? Entonces acá tú colocas, esa cantidad contiene todo lo que está aquí. Todo esto contiene. ¿No es cierto? Acá, ¿no? Tú le colocas, profe, este de acá, vamos a colocar aquí este número que está acá, ¿no? Acá. Profe, eso de ahí, ¿de dónde sale? Como te vuelvo a repetir, sale de... Ay, gracias. Sale, ¿te acuerdas que te dije? No, esta es la teoría, y acá coloca, ¿no? Esta es la teoría. Esto es lo que nosotros hemos definido siempre, ¿te acuerdas? Molécula de, en este caso sería de CO2, pues, ¿no? CO2, ¿no? Ese es CO2. Estamos hablando de moléculas CO2. Ahí está. Bien, esa es la teoría que yo te enseñé al inicio. ¿Te acuerdas? Esto que está acá. Voy a encerrarlo. Voy a encerrarlo para que te acuerdes. Esta que está acá. Te enseñé. Esta parte te enseñé. Y lo estamos colocando aquí. Esa es la teoría. En ese orden. Lo que está debajo es el dato. Es el dato.
Bien, campeón. Entonces, este primer reglón que está aquí es la teoría que te enseñé. Y este segundo reglón son los datos y la incógnita que está en el problema. Bueno, acá es una regla de 3 simple. ¿Cuánto sale? Bien, este sería el resultado. Ya, este sería el resultado. ¿Cuántas moléculas contiene 440 gramos? 6,022 por 10 elevado a la 24. Moléculas de dióxido de carbono. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Para desarrollar otro problema. Bueno, lo que está aquí ya es parecido a la diapositiva número 1. Solamente he cambiado el elemento químico. Aquí solamente he cambiado el nombre del elemento químico, ¿no? Ahora el elemento químico es cromo. Mira, fíjate, mira. Un átomo gramo de cromo, su masa atómica vale 52 expresada en gramos. Entonces me piden calcular cuántos átomos gramos de cromo contiene 884 gramos. Este es el dato que está arriba. Entonces una regla de 3 simple, multiplico un aspa, ¿no? Y sale 17 átomos gramos de cromo. Este de aquí es parecido al ejercicio número 1 que hicimos en la primera diapositiva. Y utilizo mol átomo porque se está refiriendo al elemento químico. ¿Ya? A ver, acá en el siguiente ejercicio, bueno, acá sí ya un poco cambia, ¿no? Pero la idea es casi la misma también. Casi la misma la idea. ¿Ya? Partimos de la definición. Esta es la definición, acuérdense, esta es la definición. Lo que está en celeste es la definición. Y lo que está aquí ustedes en la primera fila que ustedes ven aquí, esta fila que ustedes, voy a acá a cerrarlo. Aquí, campeón, viene a ser viene a ser la definición, pues, ¿no? Los valores que se obtienen de la definición. En este caso estamos hablando de calcio, acá está el elemento calcio, ¿no? Me dice en 8 gramos de calcio, ¿cuántos átomos de calcio hay? Ahí ya, entonces acá coloco el dato, acá está el dato, ¿no? Dato, 8 gramos. ¿Cuántos átomos de calcio contiene? No sé cuántos átomos de calcio habrá, Y, debajo del átomo. Y aquí coloco la masa atómica de calcio. ¿Cuánto es la masa atómica de calcio? Bueno, acá está el dato también. Dice acá, 40, que expresado en gramos. Y esto contiene toda esta cantidad de partículas. No se olviden, ¿eh? Siempre cuando acá colocamos 1,
y acá colocamos un atomogramo o una molécula gramo de un elemento, de un compuesto químico. No se olvide que acá siempre va a ser peso atómico, si es el elemento químico, si es masa molecular, si es una fórmula química, y ambos, ¿no?, cantidades contienen este mismo número. Este es constante. Partimos de aquí. Y luego abajito colocamos el dato que está arriba en el texto. En ese orden, pues, ¿no? Gramo con gramo y átomo con átomo. Multiplicamos en alfa y vamos a calcular la cantidad de átomos que hay, ¿no? 8 por 6.022 por 623 entre 40. Y sale este número. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Todos los problemas son casi parecidos. Te piden atomogramos, te piden número de átomos, te piden número de moléculas en una determinada muestra. Se aplica todo, se basa en la regla de 3 Bueno, aquí es un poquito más para poder pensar, porque acá te dan como dato la masa de un clavo. Tú sabes que un clavo contiene hierro, contiene ¿no? En este caso, otros elementos químicos, pero acá me dice que la masa total del clavo es 14 gramos, ¿no? Como te dije, el clavo contiene diferentes sustancias, pero uno de ellos es clavo, es el hierro. Entonces, me dice acá, me especifica que contiene 80% de hierro. Ah, ya, entonces yo tengo que sacarle el 80% de 14 gramos. Tengo que multiplicarlo, ¿no? Para poder saber cuánto es la masa del hierro. Bueno, esta es la masa del hierro. Ahora luego me preguntan cuántos átomos de hierro hay. Bueno, tengo que saber la masa del hierro. Es 11.2 gramos de hierro. Y tengo que averiguar, este es el dato, ahí está. Tengo que averiguar cuántos átomos de hierro habrá en esta cantidad. Entonces, es fácil, ¿no? No es tan complicado. Arriba colocas la información, ¿de acuerdo? ¿No? Mira acá la teoría. ¿Quién es el elemento? Hierro. Acá está. Peso atómico del hierro. Esto es lo único que cambia el elemento. Hierro, 56. Eso es gramos. ¿Cuánto contiene? Bueno, este es un número constante. 6.022 por eso es átomos de hierro. Estamos hablando del elemento químico de hierro, por eso escribimos acá átomos. Pues no, para regla 3 simple, con una calculadora, 11.2 por 6.022 entre 56, para todo este número. Esta es la cantidad de átomos que contiene 11.2 gramos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, bueno, este de aquí ya es más sencillo. El ejercicio número 5 es más papayita porque si te das cuenta, acá hay un error de concepto, ¿no? Acá hay un error de concepto. No se debe decir peso molecular o masa molecular. No se puede decir eso porque la masa molecular solo se refiere a las sustancias químicas formadas por moléculas. Y las sustancias químicas que están formadas por moléculas son aquellos que sus elementos que lo constituyen, todos son no metales. Pero si te das cuenta aquí, campeón, calcio es metal. Entonces no puedo usar esta unidad de masa. Entonces ahí está mal, ¿no? Entonces acá debe usarse lo que es masa fórmula. Ese es lo correcto. Masa fórmula. Entonces acá le estamos corrigiendo. Estamos corrigiendo aquí. De usar esto. Masa fórmula. Este es lo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, acá la masa fórmula debe ser, ¿no? La masa fórmula, aquí así, ¿no? Esta parte acá la vamos a tachar, no debe usarse esta parte de acá, ¿ya? ¿Ya? La masa fórmula del yeso. Esta es la fórmula del yeso. Profe, ¿y por qué usa la masa fórmula? Puedo repetir, porque si se dan cuenta aquí, campeón, mira, el calcio que está aquí es metal. Aquí azufre es no metal. Para usar un peso molecular o para usar masa molecular, todos deben ser no metales.
pero calcio es metal, entonces no puedo decir que está formado por moléculas. Esta es una sal hidratada. Las sales hidratadas están formadas por cationes y aniones, ¿no? La sal hidratada o la sal aloidea o la sal oxisal están formados por cation y anión. Y para que exista cation tiene que haber un metal. Y para que exista anión tiene que haber no metales. Entonces no puedo usar este concepto de masa molecular. Pues repito, entonces lo correcto sería usar el concepto de masa-forma, ¿ya? Bien. Acá la masa fórmula sería la sumatoria de masa atómica, que es lo mismo que hemos trabajado. Mira, fíjate, calcio 40, azufre 32, oxígeno 16 por 4, 64. Y aquí, si ustedes se percatan aquí, el 2 multiplica a todo esto, porque acá dice 2 moléculas de agua. Y una molécula de agua, bueno, en este caso, ¿cuánto vale su masa molecular? 18. ¿No? Si ustedes calculan un costadito, la masa molecular de agua, una molécula de agua, así, ¿cuánto vale la masa molecular de H2O? Una sola molécula de agua, así. Te va a salir 18. Lo puedes comprobar, sí puedes, 18. Pero como acá dice 2, ahí sería 18 por 2, por eso acá escribo 36. ¿De acuerdo? Bueno, lo sumo. Y bueno, aquí también, como le dije, es una masa relativa. No se escribe 1. Es una masa relativa. ¿Ya? Solamente es adimensional. 172 nada más. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos aquí. Acá tenemos otro ejercicio. Bueno, esto también es regla de 3 simple. Campeón. No es tan complicado. Regla de 3 simple. ¿Ya? Bien, chicos. Hasta aquí viene el examen. ¿Ya? Voy a congelar solamente el ejercicio número 5 nada más. Hasta acá. Aquí viene el examen, ¿ya? Bien, quería aprovechar para decirles que la próxima semana son los exámenes